gracias Espolarva por habernos invitado a esta ponencia. Voy a comenzar con un tema bastante importante que quizás en la larvicultura no se ve mucho, que es el impacto de las larvas que se envían a nuestros clientes, es decir, a camaroneras, el campo como tal. Como bien sabemos, este es un poco el resumen de la producción de camarón. Comienza con los reproductores que vienen desde el engorde, pasamos para la larvicultura, luego la larva que sale de los laboratorios ingresa al proceso de precrías, que es algo bastante común hoy en día. Antes se utilizaban los raceways, hoy se usa bastante el tema de precriaderos. Podría atreverme a decir que casi el 95% de toda la industria hoy trabaja con precrías y un porcentaje bastante pequeño entre raceways y siembras directas. Una vez terminada el proceso de precría, que dura aproximadamente entre 20 y 25 días, más o menos, pasa al engorde a modo de desdoble, donde la densidad de siembra puede ser entre 100, 200 hasta 400 camarones por metro, a una densidad en engorde de entre 15 animales hasta 30, 40, dependiendo de la intensificación que tenga cada cliente. Este proceso dura aproximadamente 60 días porque los 30 primeros días iniciales que se han consumido durante la fase de precría hace que la cadena de producción sea un poco más rápida. El número de ciclos por año aumenta. Por lo tanto, los clientes, los camaroneros, tienen la capacidad de producir más veces por año. Eso ha contribuido mucho al desarrollo de la industria del camarón y hoy en día se ve con el volumen de necesidad de larva que se tiene cada mes. Una vez que termine el engorde, hay dos rutas, como ya mencioné antes, o puede pasar directamente a formar parte de un pool de reproductores en las maduraciones conocidas en el Ecuador, algunas empresas integradas al 100%, otras que tienen sociedades con maduraciones importantes. Y bueno, el producto que ya se cosecha sale de la cadena para exportación, planta, proceso. Nuestro foco hoy es un poco hablar de qué se puede hacer durante el proceso de larvicultura para obtener una precría exitosa que pueda significar un engorde más saludable, más rentable, disminuir el riesgo en la producción para garantizar una estabilidad en la producción del camarón en general en la industria. El éxito de los camarones comienza con una larvicultura profesional y de alta calidad. Hoy en día ya las larviculturas tienen que ser completamente profesionales en el sentido de tener procesos claros de producción, no solamente porque dependen de que los camaroneros quieran o no llevarse las larvas, sino que la larvicultura es la base fundamental para garantizar que la industria se mantenga. En el momento que dejen de haber larvas en el mercado, todos los engordes van a entrar en una crisis muy importante. Y hoy, como están los precios de camarón a nivel internacional, perder animales puede significar una bancarrota, una pérdida de inversión de capital extranjero, etc. Larvicultura de alto impacto. ¿Cómo se logra una larvicultura de alto impacto? Hay muchas variables, entre las cuales voy a concentrarme en algunas bastante específicas que hemos visto en los últimos años, que son las que tienen más impacto sobre la producción. Primero, las más conocidas: sobrevivencia, crecimiento semanal, crecimiento PL gramo, crecimiento día, hay muchas formas de medirlo. El factor de conversión alimentario, famoso FCA. El tema de salud en la agricultura es más importante aún que en el campo. La sobrevivencia sirve para garantizar el número de animales, el pedido. No hay problema más grande cuando viene un camaronero y te dice: tengo que llevarme 5 millones de animales, y al final el tanque sale con 3. Todos empiezan a correr. No hay mayor problema para una larvicultura cuando se le muere la larva, porque eso hace que los costos ya no se diluyan, sino que se concentren. Muchas veces el precio, que por lo general en el mercado oscila entre $1.80, $2.50 por millar de larvas, puede terminar costando prácticamente el mismo precio de venta. Recordemos que esto es un negocio. Finalmente la larvicultura tiene que ser rentable.
El impacto más importante de la sobrevivencia es, al tener más número de animales para la venta, se puede generar un mejor negocio, un mejor flujo de dinero. El crecimiento. Este factor, si bien va muy de la mano con el tema de sobrevivencia, depende mucho de cuál es el objetivo que tiene tanto la larvicultura como el pedido que hace la camaronera. Si la camaronera está acostumbrada a traer animales de 180 a 220 pg en un día específico, que llegue un pedido, la fecha de llevarse la larva, y los animales están en 250, 280 pg, hay un atraso. ¿Qué es lo que hace el camaronero? O simplemente no se la lleva, busca otras opciones, o tienen que esperar unos días adicionales. ¿Quién paga esas cuentas? El laboratorio. Entonces es muy importante también hacer seguimiento al crecimiento. El factor de conversión alimentario, esto lo he escuchado muchas veces no es muy importante en la larvicultura, pero realmente sí, porque todos estos KPIs que ustedes ven aquí, todas estas variables, nos dicen cómo va a comportarse el animal en engorde. Si yo vengo de un tanque con sobrevivencia muy baja, con crecimiento bajo, con un factor de conversión muy elevado, es muy alta la probabilidad de que en campo ocurra lo mismo. No es necesariamente que el que maneja el animal lo está haciendo de forma incorrecta en el laboratorio, sino que puede ser que genéticamente ese animal no esté preparado para las condiciones al cual va a estar enfrentado. Finalmente, el tema de salud. Aquí hay una lista interminable de posibilidades, enfermedades bacterianas, virales, parásitos, etcétera, que también sirven para ser evaluados durante el proceso de compra. Si la larva tiene muchos parásitos, está enferma, posiblemente también se rechace el pedido. Y ahora voy a entrar a dos variables importantísimas que hemos estado trabajando últimamente, que es el tema de uniformidad, tanto de tallas como de longitud. Y cuando digo tallas me refiero al peso. No es lo mismo tener un peso promedio de 220 pg, pero con una uniformidad de 50%, que tener un peso de 220 pg con una uniformidad del 90%. Una población más pareja siempre es mejor, porque nuevamente estos comportamientos se repiten en la camaronera y el tiempo que toma para poder solucionar estos problemas a veces complica la situación para el camaronero, pierde confianza con el laboratorio y hacemos todo lo posible para evitar que haya este problema a toda costa. Hoy el mercado de precrías principalmente ya se está entrenando poco a poco a tomarle valor a esta variable. Y yo creo que va a ser muy pronto en que vamos a ver un cambio donde solamente te van a exigir uniformidades, peso y sobrevivencia, más que hasta precio. En la longitud, prácticamente lo mismo. ¿Cómo medimos la longitud? Es un tema de, siempre hago un ejemplo cuando voy a atender a algunos productores. Si tengo una persona de 2 metros y a una de 1 metro, ambas llegar a 200 kilos es bastante complicado, pero va a ser más complicado para la que mide 1 metro. La que mide 2 metros es más fácil porque tiene la longitud para llenar el cuerpo. El que mide 1 metro va a tener que duplicar casi el doble o el triple para llegar al mismo volumen. Y al final en campo lo que se vende es el peso. Entonces, si no nos preocupamos por tener animales uniformes, estamos comenzando con una desventaja inminente. Aquí tengo un ejemplo bastante claro de cómo se ve una larva de baja uniformidad. Vemos animales bastante grandes por aquí, algunos pequeñitos por algunos lados. Y aquí tenemos un ejemplo de una larva de alta uniformidad. Independientemente del tamaño, nos damos cuenta cuál es una población más estable. Cualquier persona que tenga un poco de criterio se puede dar cuenta de que esta es la larva que va a querer elegir para su producción. Quizás este animal pueda tener una buena sobrevivencia, pero hay una alta probabilidad de que esa disparidad se mantenga durante la fase del engorde y eso afecte la comercialización de los animales al final a la cosecha. Le baja el valor a la biomasa, porque, como saben, la talla del camarón importa mucho al momento de la pesca. No es lo mismo un camarón de 20 gramos, una libra de camarón de 20, o una libra de camarón de 30, o una libra de camarón de 50.
Ahora, ¿cómo logramos una larva de alto impacto? Hay 4 pilares que vengo a compartir con ustedes el día de hoy, que nos han servido como experiencia para lograr unos resultados bastante interesantes. Voy a mostrarle un poco de resultados que hemos obtenido en campo. El primero es la estrategia de producción. El segundo, insumos de alta calidad. El tercero, muy importante, la genética. Y el cuarto, los procesos de trazabilidad. Poder tener todo registrado, procesos claros y saber dónde atender los problemas. Comencemos con el primero. Para dar un ejemplo simple. El número de dosis por día, que parece algo tan sencillo. Hay muchas larviculturas que ya lo tienen en el ADN. 12 veces al día es la dosis perfecta para la producción de camarón. ¿Eso es realmente cierto? ¿Qué pasa si le damos 24 dosis al día? ¿Qué pasa si le damos 48? ¿Qué pasa si le damos 300 veces alimento al día? Ya la complejidad de emplear más dosis hace requerimiento de hasta emplear tecnologías que hoy en las larviculturas no están tan desarrolladas. Sí, se ha demostrado que más dosis siempre es mejor. Las tablas de alimentación, famosas, muy famosas en la fase de precrías y engorde. No hay un solo camaronero que no utilice una tabla de alimentación en estas fases. ¿Se utilizan necesariamente en la larvicultura? Podría atreverme a decir que cuando entramos a este mundo de la larvicultura, ya hace algunos años, al día de hoy, no más del 50% de las larviculturas utilizan tablas de alimentación. Porque muchas veces es difícil saber cuántos animales tenemos en el agua. Al no saber cuántos animales hay en el agua, alimento a lo que estoy acostumbrando, sé que mi sobrevivencia va a ser del 80% y ahí es donde se encuentran las ineficiencias. Este es un modelo teórico y real de un modelo de alimentación que creamos en base a mucha información productiva, donde nos decía, las columnas azules es la recomendación teórica, ese es el modelo de alimentación, y las columnas en naranja representan el modelo de crecimiento real. Es decir, yo te sugiero que le des lo de azul y lo de naranja es lo que realmente se dio. Con esto, nosotros hemos encontrado unos resultados bastante interesantes que los podemos ver en pantalla, donde las tablas de alimentación te ayudan a tener un modelo para pronosticar el crecimiento que tú quieres obtener. Nuevamente, en azul, vemos el modelo de crecimiento planificado y en naranja vemos el modelo de crecimiento real. Acá la diferencia es mínima. Cuando nosotros llegamos a una precisión de más del 90% en cuanto a crecimiento, sabemos que la tabla de alimentación que estamos recomendando es bastante eficiente. Y hay muchas formas de decir, usa esta tabla, usa la tabla A, usa la tabla B, la tabla de frío, la tabla de calor, hay 1000 tablas. Pero realmente la variable más importante es validar que el consumo de la alimentación sugerida sea coherente con la población. ¿A qué me refiero? A las famosas revisiones. Ya hoy hemos implementado algunas técnicas para revisar el consumo en la larvicultura, que es bastante sencillo. Demora un poco más porque hay que sacar muestras de agua a los 10 minutos, a los 20 minutos y ver si todavía existen partículas de alimento en el medio. Pero al final se incorpora esta técnica y la precisión de la producción aumenta. Toda eficiencia genera beneficios. Hablemos un poco del tema de calidad de agua, principalmente a través de los insumos de alta calidad. Recuerden que las larvas viven 100% en el agua. No salen en ningún momento a tomar aire ni nada por el estilo. Están sometidas al 100% de su ciclo de producción en la larvicultura, que dura alrededor de 18 hasta 22 días, sumergidas en el agua. Y todo lo que le pongamos al tanque afecta a los animales. Por lo tanto, utilizar insumos de alta calidad nos ayuda a garantizar que vamos a tener una producción estable. Perdón, ¿todos los alimentos balanceados, por ejemplo, son iguales? No. Siempre es recomendable utilizar o estar 100% seguros de que la calidad del alimento es buena. Acá les voy a dar un ejemplo. El alimento siempre ha sido particulado en el pasado. ¿Por qué
Este alimento es particulado porque no ha tenido un proceso de peletización, ni de extruido, ni nada por el estilo. Puede ser que los contenidos nutricionales sean bastante buenos, pero si se dan cuenta hay unas partículas bastante pequeñitas, en mayor cantidad, que no van a ser consumidas por el camarón, no van a ser consumidas por la larva. ¿Quién la va a consumir? El agua a través de las bacterias, protozoarios, etc. Y si estos organismos tienen una disponibilidad de materia orgánica, nutrientes en el agua, van a empezar a crecer y a competir con el camarón y a veces ser hasta tóxicas. En el lado derecho tenemos un producto que es un microesferizado en frío, por ejemplo. Si se dan cuenta, el tamaño de las partículas es muy homogéneo y tengo bastantes experiencias con este producto, por ejemplo, que no te daña casi nada la calidad del agua. Por ende, la acumulación de productos nitrogenados es mucho menor. La cantidad de materia orgánica disponible hacia el agua es menor. Todo eso no lo hacemos pensando en que así el camarón va a comer mejor. Pensamos en, de esta forma, le quito la probabilidad de que microorganismos afecten al camarón que estoy produciendo. Ahora, ¿por qué es tan importante la tecnología de fabricación de alimentos? Porque más allá de todo lo que les he comentado que se puede hacer a través de una prueba física, tenemos evidencias de algunas investigaciones que hemos hecho donde medimos por tipo de proceso de fabricación del alimento la incorporación de amonio en el agua. En este caso, esta prueba es bastante sencilla, la puede hacer cada uno en un laboratorio. 500 mililitros de agua, agua de tanque de larvas, lógicamente sin larvas, exposición a aireación para simular la dinámica del agua natural de un tanque de larvicultura. Se coloca aproximadamente 1 gramo, medio gramo del alimento de cada tipo. Y fíjense aquí, pasados los 30 minutos, el que tiene un proceso de fabricación estilo microesferizado es la que menos amonio incorpora en el agua. A diferencia del alimento A, B y C que probamos que eran de características distintas, prácticamente triplicaban los valores. El siguiente estaba casi en 13.7. Es demasiado elevado, 10 puntos por encima de un proceso de microesferizado. Y esto es solamente una prueba que se hizo en aproximadamente 240 minutos. ¿Qué vemos? Que a partir de los 60 minutos ya los niveles de amonio se empiezan a disparar. Pero si todos ustedes saben, en las larviculturas se alimenta cada hora, en menos de 20 minutos el alimento tiene que haber desaparecido. Si en más de 20 minutos todavía hay partículas, lo más probable es que haya menos población de animales o simplemente el camarón no se lo quiere comer. Este tipo de pruebas nos ayuda a dar una mejor recomendación a la industria, a darnos cuenta por dónde podrían estar viniendo los problemas. Si no hacemos este tipo de seguimiento, si no incorporamos insumos de alta calidad, podemos tener problemas a futuro que no nos van a permitir tener una producción estable. Finalmente, los últimos 2 puntos, genética. ¿De dónde vienen nuestros náuplios? Crucial. Muchos de ustedes aquí se acordarán cuando era la época de la larva silvestre, que salían animales del estero que no tenían nada de trazabilidad, era un disparo al aire, hasta que empezaron a llegar las enfermedades. Hoy, a través de una producción de reproductores, una maduración responsable, con certificaciones, trazabilidad, ayuda a que la posibilidad de que existan enfermedades virales o bacterianas hacia las siguientes etapas, como es larvicultura, precrías y engorde, se reduzca significativamente. Hoy está prohibido utilizar larvas silvestres en el Ecuador por las experiencias antiguas. El último punto, trazabilidad. Aquí, esta es la parte, digamos, que a veces es más aburrida, porque es el registro de toda la información, tener siempre constancia en estar capturando cada detalle, cada dato, qué es lo que ha pasado en el día, en la noche, en mi producción, para garantizar. A veces sale todo bien y uno dice, oye, apunté todo por nada. Es que el problema no es que apuntemos todo por nada, sino que cuando los problemas ocurren, si no tienes a qué información consultar, no te vas a dar cuenta nunca de dónde estuvo el problema.
Hay muchos procesos. Hoy hay aplicaciones, hoy hay documentos, programas. Hay gente que lo maneja en papel porque así les es más cómodo, pero todo tipo de información ayuda a poder tener controlado el sistema de producción. Ahora, hemos hecho varias pruebas. Hemos implementado estos 4 pilares en algunas larviculturas, hemos enviado esa larva a campo y ahora vamos a ver qué es lo que hemos logrado. En la columna gris es el pasado, es el control. ¿Cómo estaba la producción en una precría, por ejemplo? Donde tenían una sobrevivencia en precría de 69%, pasamos a tener 72%. Ustedes dirán, no es muy representativa la diferencia. En este caso, la principal diferencia era por un tema de crecimiento. El camaronero, en los mismos 22 días, estaba obteniendo animales de 0.67 gramos, muy por debajo de su expectativa, que era 1 gramo. No llegamos al gramo, pero estuvimos bastante cerca con 0.91. Todo esto es un proceso de cambio. No se va a ver ningún cambio, no hay una fórmula mágica. Todo es un trabajo en conjunto con el productor hasta lograr obtener sus objetivos. Por el tema de crecimiento, se bajó un poco el factor de conversión. Ya ese costo por millar que se transfiere de una precría a un engorde es mucho más barato. Y con una ligera mayor sobrevivencia, el proyecto fue prácticamente exitoso. Un segundo caso, con un resultado inverso. A pesar de que aquí el objetivo era incrementar el peso, este es de 24 días, esto es una zona de agua salada, casi 35 partes. El peso que obtenían en 25 días, 0.48. A través de una larva que se elige desde la genética, desde cómo se alimentó en el tanque, prácticamente cambió a 0.7 gramos en la misma cantidad de días. Ese efecto del peso y conociendo la población que teníamos, bajó considerablemente el factor de conversión, pero lo más impactante fue la sobrevivencia. Aquí en la producción de camarón existe bastante el tema del plus y el famoso machete. A pesar de que todo eso existe, ya llega un punto donde a pesar de que hagan el famoso machete, ya no tienes cómo machetear más. Y logramos hasta un 80%, un resultado exitoso, el camaronero bastante feliz, y nos permite a nosotros demostrar que todavía existen oportunidades importantes a nivel de producción, en toda la cadena, no solamente en la larvicultura, sino también en precrías y en engorde, que nosotros como representantes de una marca de alimento balanceado, es nuestra labor principal ayudar al productor a lograr sus números de producción y que pueda mantener una estabilidad en el tiempo con sus estrategias productivas. ¿Qué más podemos hacer? Hoy estamos trabajando en cómo alimentamos mejor. Finalmente, para la mayoría de casos, el alimento es el insumo de mayor costo. Si nosotros no trabajamos con el insumo de mayor costo, por lo general estamos trabajando con algo que no va a tener un impacto económico. Recordemos que la producción del camarón en toda la cadena es un negocio. En las larviculturas, si bien hoy hemos entrado con una propuesta un poco diferenciada, creemos que hay una oportunidad importante, más que en trabajar cómo alimentamos, es qué tipo de alimento estamos entregando a los camarones. Y ya una vez que tengamos claro qué tipo de alimento estamos entregando, vamos a trabajar y a iniciar este año con cómo vamos a alimentar mejor. Hay muchas ideas, muchos de ustedes que están aquí presentes, que ya los he estado viendo, me han compartido algunas ideas bastante interesantes que vamos a empezar a probar. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando estoy teniendo un mejor crecimiento, cuánta población tenemos? Hay técnicas que ya nos permiten saber la población de los tanques de la larvicultura, bastante prácticas. Toma bastante trabajo, es muy similar a lo que en algunas larviculturas hacen de sacar una muestra con agua y medir la cantidad de animales, pero hay alguna implementación de tecnología que nos permite entender en conjunto con tablas de alimentación cuántos animales podríamos tener. Les mentiría diciéndoles que voy a obtener un 100% de precisión en la estimación de la cantidad de animales.
pero estar por encima de un 95% es bastante aceptable, no solamente en la avicultura, sino también en precrías y también en el engorde. ¿Qué otros aspectos podemos medir? Todo el mundo conoce principalmente el tema de oxígeno, temperatura, salinidad, pero esas son algunas variables bastante simples para el tipo de industria al que pertenecemos. Ya hoy se empieza a ver en algunos lugares potencial redox, nivel de alcalinidad en vivo, amonio, nitrito, nitrógeno en general y nitratos, y cómo esto impacta al camarón. Hay mucha investigación, mucha ciencia de por medio. Muchas veces no hemos visto un impacto directo, pero realmente hoy, que es inminente un incremento de densidades de siembra, va a empezar a ser más importante. ¿Qué otras tecnologías podríamos implementar en la producción de larvas? Ya he visto por ahí algunos proyectos de alimentadores automáticos en la agricultura. Me parece bastante interesante, me parece un cambio bastante fuerte, porque va a permitir tener un mejor control sobre los momentos, los lugares y las cantidades de alimentación. La tecnificación siempre va a ayudar a los productores a dar el siguiente nivel, pero para llegar a la tecnificación es necesario tener claras primero las bases. Esto es una experiencia que se ha vivido en los últimos 10 años en la industria camaronera. Es importante que conversen con las camaroneras a las que ustedes entregan larvas. Vean qué es lo que han hecho para ver qué pueden implementar, cuáles son esas verdaderas necesidades. Finalmente, la sostenibilidad de la larvicultura para nosotros es muy importante. Si no garantizamos que las larviculturas estén a la talla, no podemos asegurar que la producción del camarón va a estar presente en el tiempo. Estamos aquí para recorrer este camino con ustedes y lograrlo juntos. Muchas gracias.